una cosa muy importante. El gran paradigma de la inmunidad se define como atacar lo ajeno sin lesionar lo propio. Y esto no se cumple en la respuesta inmunológica no adaptativa. Esa ataca todo lo que hay delante, ¿eh? Pero es un paradigma sobre todo de la respuesta inmune adaptativa. ¿Y cómo se consigue cumplir este paradigma? Bueno, gracias a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y la tolerancia inmune. Esto es un tema extenso que no vamos a tratar con profundidad. Vamos solamente a tocar algunos aspectos. Debemos explicar qué es este complejo. Se trata de una familia de genes. Recuerden, el gen es donde tenemos la información para producir una proteína. Estos genes codifican un grupo de proteínas, es decir, obtienen la información para que el cuerpo produzca proteínas de diferentes tipos. De estas nos interesan dos clases, la 1 y la 2, con números romanos, clase 1 y clase 2. La función de estas proteínas es participar en el reconocimiento de estructuras propias de nuestro organismo, diferenciar lo que no es nuestro de lo que es nuestro, permitir que nuestro sistema inmunológico reaccione frente a lo que es ajeno y no reaccione frente a lo que es propio. Esto es lo que se llama tolerancia inmunológica. Cuando una célula presentadora de antígeno va a presentar un antígeno, o sea, una sustancia, una proteína que separó del agresor, tiene que presentarlo unido a las moléculas clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Y estas moléculas solo existen en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Solo las células presentadoras de antígeno pueden activar la respuesta inmune específica. Recuerden, muy específicamente, estas células, que son células fagocíticas, procesan la proteína extraña que ellos han comido, seleccionan qué parte puede ser reconocida y la presentan, unido a moléculas clase 2. La importancia de ser presentadas frente a moléculas clase 2, o sea, unidas a moléculas clase 2, es que solo son reconocidas por los linfocitos que tienen un receptor, que ese receptor es para identificar moléculas clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, y ese receptor se llama CD4. Por eso, solo las células con receptor CD4, que son los linfocitos CD4, reconocen a un antígeno que ha sido presentado para activar el sistema inmunológico y que es activado unido a moléculas clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto garantiza una alta especificidad en la activación de la respuesta adaptativa. No cualquier célula puede activar esta respuesta. No cualquier célula puede ser activada por esta respuesta. Solamente pueden activarla las células presentadoras de antígeno. Solamente pueden ser activados los linfocitos CD4. Solo se activan si además de moléculas clase 2 y además de antígeno, hay otras moléculas que se llaman moléculas activadoras que tienen que estar en la superficie de la célula presentadora y que tienen que ser reconocidas por receptores de las células que van a ser activadas. Parece complejo, pero son tres tipos de moléculas. El antígeno que va a ser presentado, las moléculas clase 2 y las moléculas activadoras. Y por el otro lado, el complejo de reconocimiento de antígeno, el receptor CD4 y los receptores para moléculas activadoras. Todo esto para garantizar que no se produzca una activación que no sea la deseada, para garantizar, entre comillas, que no aparezca una enfermedad autoinmune. Y esto no puede garantizarlo totalmente, y cuando no lo garantiza totalmente, aparecen las enfermedades autoinmunes, que no vamos a hablar de ellas hoy. Estamos hablando de fisiología normal de la respuesta inmune. No vamos a entrar en las enfermedades relacionadas con esto en este tema. Después, un tema futuro, vamos a entrar en él. Las moléculas clase 1, ya hablamos de las dos, las moléculas clase 1 están en todas las células. No es como aquella que es para presentar antígenos, estas están en todas las células. ¿Por qué? Porque ellas van a presentar un antígeno cuando la célula está infectada. Esa célula infectada recibe un agente infeccioso, sea un virus, sea una bacteria, reconoce que es un agente infeccioso, dentro de él selecciona algunas proteínas y las pone en la superficie. Las pone ahí. ¿Para qué? Para que el linfocito que ya fue activado por la presentación de ese antígeno, por una célula presentadora de antígeno, reconozca ahora de nuevo el antígeno, pero lo reconozca unido a moléculas clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad y diga, no me están presentando un antígeno para activarme, están presentando un antígeno para que ataque esta célula y la destruya. Y eso es lo que él hace. Ataca esa célula y lo destruye.
Pero ¿cuáles son las células que reconocen este antígeno? No es el CD4. CD4 no. El CD4 era para activar el sistema de la respuesta inmune específica. Ahora quien activa esto son las células linfocitos T, CD8. Y el linfocito TCD8 es la célula llamada citotóxica. Hace lo mismo que la célula natural killer, que el asesino natural, pero no lo hace por la misma vía. De entrada, el asesino natural reconoce elementos que son propios de bacterias, propios de virus, no tiene que estar de forma tan específica, reconoce casi inespecíficamente un grupo grande de sustancias y reacciona contra ese grupo grande de sustancias que pueden estar en la superficie de la célula infectada. Aquí el CD8 reconoce solamente las células que tienen un antígeno en la superficie presentado con una molécula clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahí lo reconoció y ¿qué hace ahora? Ataca a la célula, la destruye. Ya hemos mencionado más de una vez que un agente infeccioso que está dentro de la célula, sobre todo los virus y algunos tipos de bacterias, no puede ser atacado por el sistema inmune dentro de la célula. El sistema inmunológico no puede entrar a la célula a destruir a ese agente. Tiene que esperar que salga. Y sale o bien cuando ya ha reproducido dentro de la célula, va a salir para infectar a otros lugares, o cuando esta célula es destruida, ¿por quién? Por las células citotóxicas del sistema inmunológico. Estas células citotóxicas, linfocitos CD8, solo atacan a las células infectadas que presentan el antígeno en la superficie, que dicen, yo estoy infectada, mátame, mátame, porque voy a matar las demás células, porque el microorganismo está reproduciéndose dentro de mí. Y entonces este sistema inmune mata esa célula para destruir al agente infeccioso. Debo aclarar, con un aspecto importante, que este complejo produce proteínas muy específicas para cada persona. O sea, el sistema del complejo mayor de histocompatibilidad produce una serie de proteínas que dicen que yo soy yo y no soy otra persona. Y que usted es usted y no es otra persona. O sea, hacen que se reconozca específicamente las células propias de cada persona. Son como las huellas dactilares, pero huellas dactilares de la inmunidad, que no están en la punta de los dedos, que están ¿dónde? En todas las células, en superficie de todas las células de nuestro cuerpo. Y ya voy a decir una cosita para adelantar. Las células cancerosas, ¿qué hacen? Eliminan todas las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de su superficie para no presentar antígenos. Son muy inteligentes, están luchando contra nosotros, es el cáncer, está avanzando. Y entonces, ¿qué hace? Elimina todas esas moléculas para no ser reconocida como célula afectada por cáncer. Pero el organismo es más inteligente. Y eso
Cuarto aspecto, la tolerancia inmune, que ya estamos hablando de ella, es que nuestro sistema de defensa no ataca a moléculas propias, solo moléculas ajenas. El tema es extenso, ya lo dije. Voy solamente a mencionar algunas de las teorías, pero lo principal de estas moléculas, lo principal de estas teorías es que tienen que ser presentadas al sistema inmunológico de la persona antes del nacimiento. La tolerancia inmune, o sea, el aceptar que esta célula, esta molécula es mía y no es de otro lugar, tiene que producirse antes del nacimiento, cuando la persona está dentro del vientre de la madre, y dentro del vientre de la madre pues no hay proteínas extrañas, no hay, todo lo que hay ahí es de ese feto, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay una serie de teorías, una serie de causas que dicen que puede ser que esté suprimida, puede ser que esté destruida, puede ser que se destruyan células, puede ser que se bloqueen respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en toda esta teoría, pero básicamente, al serle presentado un antígeno a las células del sistema inmunológico que no están maduras todavía para atacar, y estas células no pueden activarse porque no están maduras, ¿qué hacen ellas? Se inhiben. O, otra teoría, se destruyen. Yo pienso más bien que se inhiben. ¿Por qué? Porque si no, no podían volverse a activar. Y lo que pasa también con las enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso, esclerodermia, artritis reumatoide y una lista larga, es que el sistema inmunológico nuestro pierde la capacidad de reconocer las estructuras que son nuestras, o algunas de las estructuras que son nuestras, y las ataca como si fueran extrañas. O sea, se pierde la tolerancia inmune y se produce una enfermedad autoinmune. Concepto de antígeno, muy importante. Anti contra, geno, producir. Cualquier sustancia capaz de ser reconocida por la respuesta adaptativa del sistema inmune y que al mismo tiempo sea capaz de generar la producción de productos específicos que reaccionen con ella, de anticuerpos, y que sea identificada por estos anticuerpos. O sea, antígeno es cualquier sustancia que active nuestro sistema inmune específico para producir anticuerpos y que reaccione con estos anticuerpos que ella indujo la producción del mismo. Es un antígeno, antígeno, contra, o sea, anticuerpos producidos, genos generados por ella, genera anticuerpos, genera una respuesta contra ella. Concepto de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas globulares, como unos globitos. Son glicoproteínas, porque tienen estructuras químicas especiales. Y estas glicoproteínas globulinas son producidas por los linfocitos B. No habíamos hablado del linfocito B. El linfocito B pertenece a la respuesta inmunológica adaptativa. ¿En respuesta a qué? A un antígeno. Llega un antígeno, es reconocido, se activa el linfocito TCD4 y el linfocito TCD4 activa, entre otras cosas, los linfocitos B. Y estos linfocitos B entonces son los que van a producir las inmunoglobulinas, van a producir los anticuerpos. Y estos anticuerpos identifican el antígeno de forma muy selectiva. Identifican una proteína extraña y reaccionan contra esa proteína extraña, no contra otra. ¿Cómo reaccionan? Se unen a ella y la neutralizan. ¿Qué pasa después? Veremos. Linfocitos TCD4 activados se dividen y una parte de ellos se queda ahí. ¿Por qué se queda ahí? Porque son la memoria. Ellos se quedan recordando que este antígeno ya estuvo aquí una vez. Y como estuvo aquí una vez, voy a acordarme qué tipo de anticuerpo hay que producir contra este antígeno. Esa es la llamada memoria inmunológica. ¿Y qué ventaja tiene la memoria inmunológica? Cuando volvemos a exponernos al mismo antígeno, la respuesta inmunológica es mucho más rápida. No tiene que esperar 2 a 3 semanas como es la primera vez. Ahora en una semana o en unos días ya empiezan a producirse anticuerpos contra ese antígeno y todo va muy bien. Así, la respuesta ante una nueva infección por un antígeno ya conocido es muy rápida. Esta memoria inmunológica es una de las diferencias entre la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune no adaptativa. Tenemos también un tipo de linfocito CD4, importantísimo. Se llama linfocito TCD4 regulador. Ya no es el helper, el auxiliador, no es el TH, es el TR, regulador. ¿Cuál es su función? Va detectando el antígeno empieza a disminuir, entonces él empieza a aumentar. ¿Y qué hacen? Liberan citocinas para parar la respuesta inmunológica, controlar la respuesta inmunológica. Son los moduladores de la respuesta inmunológica. Aparecen más antígenos, ellos se inhiben, dejan de producir esta citocina y entonces la respuesta inmunológica es mayor, la adaptativa. ¿Ellos qué hacen? Regulan la respuesta inmunológica adaptativa
de acuerdo con las necesidades y para eso identifican la cantidad de antígeno presente y ordenan la producción de más anticuerpos o de menos anticuerpos dependiendo de lo que haga falta. Este mecanismo es un regulador de la respuesta, muy importante porque él dice cuándo parar de atacar. Estamos atacando este antígeno, pero ya no ataquen más, ya no hace falta. Está bien, paren. Y entonces es el que detiene la respuesta inmunológica adaptativa. Las características de la respuesta inmunológica adaptativa son: la primera, especificidad. Reacciona solamente frente al antígeno que la activó, no reacciona frente a otras cosas, ¿no? Segundo, diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que responden de forma específica a una variedad muy grande de antígenos. Pero estas células producen anticuerpos contra este antígeno. Estas otras células producen anticuerpos contra otro antígeno. O sea, hay mucha diversidad, pero dentro de esa diversidad hay una gran especificidad. Otra característica, memoria. Recuerdan el antígeno ante el que reaccionaron por mucho tiempo. Y esto facilita respuestas rápidas ante una nueva exposición de antígeno conocido. Muchas personas puede ser que se pregunten por qué tengo que reactivar una vacuna. Porque esa reactivación es recordarle a la memoria que ese antígeno existe y entonces aumentar la memoria, porque cada vez que usted se infecta o se enfrenta a un agresor y ya es conocido, pues la memoria inmunológica se activa aún más, es más poderosa, es más rápida y la respuesta que usted tiene frente a ese antígeno pues va a ser una respuesta mucho más específica, mucho más rápida y nos vamos a defender, desde luego, mucho mejor. Expansión clonal, otra característica. ¿Qué quiere decir esto? Ante un estímulo específico se multiplican los linfocitos con una gran rapidez. Ellos estaban en un pequeño grupo, ahora llegó un antígeno, ¿ellos qué hacen? Empiezan a producir más y producir más y producir más contra ese antígeno. Es decir, la respuesta se amplifica. ¿Por qué? Porque se producen más células. Otra característica muy importante, especialización. La respuesta que se activa es la que se necesita frente al antígeno específico. Ya mencionaba, contra virus es esta respuesta, contra parásitos es esta respuesta, contra bacterias es esta respuesta, contra hongos es esta respuesta. Y entonces no vamos a activar la respuesta contra virus si la infección es bacteriana, no vamos a activar la respuesta contra hongos si la infección es viral. Vamos a activar una respuesta que es dirigida a el agente infeccioso que nos está atacando en ese momento. Autorregulación, de lo que hablábamos de los linfocitos TCD4 reguladores. A medida que el número de antígenos disminuye, los linfocitos TCD4 reguladores aumentan y van frenando la respuesta inmunológica. Aumentan los antígenos, ellos se inhiben, disminuyen y entonces aumenta propiamente la respuesta. La respuesta es mayor en ese momento. Y muy importante también, otra característica, reconocimiento de lo propio. Ya hablamos de eso. Pero lo mencionamos porque es otra de las características de la respuesta inmune adaptativa. Como ustedes ven, es diferente en muchos aspectos de la respuesta inmune no adaptativa. Hemos llegado al final de este programa. Ya es bastante extenso. En la próxima semana, en el próximo programa vamos a continuar con la exposición de los tipos de respuesta inmunes en la respuesta inmune adaptativa. Bueno, mis amigos, hasta la próxima semana. Vuelvo a decir semana. Hasta el próximo programa.